Buenas noches a todos. Soy el Storyteller, y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de germanos. Así que, antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Todavía recuerdo el olor a heno mojado y a gasolina que flotaba alrededor de aquella granja. Han pasado 15 años, pero regresa cada vez que llueve. Tenía 11 años cuando mi hermano Avery vino a buscarme para pasar el verano. Eso era lo que le había dicho a mi mamá. Papá y mamá trabajaban en 2 empleos para mantenernos a flote. Uno en la cafetería del pueblo, otro limpiando habitaciones en un hostal justo al lado de la autopista. No tenía muchas opciones. Ella confiaba en él. Dijo, Avery es familia, cariño. Te lo vas a pasar bien allá. Aire fresco, sin el ajetreo de la ciudad. Si tan solo supiera. El viaje hasta allí tomaba casi 3 horas desde donde vivíamos, en Kentucky. La camioneta de Avery era ruidosa, olía a humo y a aceite viejo, y tenía una gran abolladura en la puerta del pasajero. Tenía una manera de hablar que hacía que la gente se sintiera pequeña. Bromeaba, pero sus bromas siempre tenían ese filo. No te pongas nervioso, chico, decía, manteniendo los ojos en la carretera. No es como si te llevara a un matadero. Luego soltaba una risa seca y breve. La granja quedaba lejos de la carretera principal, oculta tras hileras de árboles que se iban empobreciendo. La hierba, alta y desordenada, parecía no haber sido cortada en años. A primera vista parecía pacífica, pero había algo en el silencio que no estaba bien, demasiado quieto. Incluso el viento parecía evitar ese lugar. Avery me mostró el terreno cuando llegamos. Había un granero grande y rojo, ya inclinado hacia un costado, y un cobertizo pequeño cerca del bosque. No entres por ahí, me dijo, señalando el cobertizo. ¿Por qué no?, pregunté. Solo sonrió. Esa noche dormí en una habitación pequeña en el piso de arriba, con una cama individual y una ventana rota. La luz de la luna entraba y dibujaba largas sombras en el suelo. Podía escuchar a Avery abajo moviendo cosas en la cocina. Algún objeto metálico hizo un sonido, y luego una puerta chirrió al abrirse y cerrarse. Me dije a mí mismo que era él limpiando, pero incluso entonces sabía que algo estaba mal. Todo empezó con carteles de personas desaparecidas. Cuando íbamos al pueblo a comprar comida o gasolina, los veía pegados en la pared de la tienda o atados a los postes de luz afuera. Niños, siempre niños. Rostros sonrientes con frases como «desaparecido desde junio» o «última vez visto cerca de Willow Park». Avery les echaba un vistazo, masticaba su palillo y murmuraba, «El mundo es un lugar enfermo, ¿verdad?». Quería creer que decía eso en serio. Siempre conducía esa gran furgoneta blanca. Decía que era para el trabajo, pero nunca lo vi hacer ningún tipo de trabajo. A veces se iba tarde por la noche y volvía antes de que amaneciera. La furgoneta olía a barro y a otra cosa, como óxido y sudor. Una noche me desperté con un llanto, suave al principio, luego cada vez más fuerte. No provenía de Avery, venía de afuera. Me levanté, caminé de puntillas por las escaleras y seguí el ruido hasta la puerta del sótano. Estaba cerrada con llave, pero el llanto estaba justo debajo. Al acercarme, oí una voz, la voz de una niña. Ella decía, «Por favor, quiero volver a casa». Me quedé congelado. No me moví hasta que Avery apareció detrás de mí. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con voz baja y firme.
Eh, escuché algo, balbuceé, asustado. Él solo me miró y luego sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se oyen muchas cosas en el campo. Mejor no te metas en esas cosas. Unos días después, me pidió que lo ayudara con un proyecto. Me dio una pala. Cava por ahí, dijo, señalando un lugar detrás del granero. No pregunté por qué, simplemente lo hice. La tierra estaba seca, dura de romper. Después de un rato, estaba cubierto de sudor y tierra. ¿Qué tan profundo?, pregunté. Se apoyó en la pala junto a mí, con los ojos entrecerrados contra el sol. Lo suficientemente profundo como para olvidar. Esa noche, no pude dormir de nuevo. El llanto volvió. Esta vez, no era solo una voz. Había dos. Y luego escuché algo que me rompió. La voz de un niño de mi edad diciendo, «Por favor, Señor, no me haga daño». No sabía qué hacer, así que solo me cubrí las orejas con las manos y oré hasta que me quedé dormido. Unos días después, Avery se fue temprano en la mañana. Dijo que tenía que hacer un mandado. Lo vi conducir por la carretera de tierra, con la furgoneta levantando una nube de polvo detrás de ella. Esperé hasta que ya no pude verlo más, y luego fui al sótano. Encontré la llave debajo de una tabla suelta en el pasillo. No era la primera vez que lo veía usarla. Cuando abrí esa puerta, el olor me golpeó como un puñetazo. Olía a tierra húmeda, sudor y miedo. Allí abajo, bajo la tenue luz amarilla de una bombilla, había 3 niños, 2 chicos y una chica. Sus muñecas estaban atadas y sus rostros estaban cubiertos de lágrimas. Cuando me dijeron eso, no sentí alegría. Me sentí vacío. Me escribió una carta desde la prisión. Solo una. Decía, «Hiciste lo que tenías que hacer, chico. Supongo que te volviste mejor que yo». Nunca respondí. 15 años después, vivo lejos de esa granja. No hablo mucho de ello. La mayoría de la gente no me creería de todos modos. Pero a veces, cuando paso por un viejo granero o huelo gasolina, me siento llevado de regreso a ese lugar. Todavía sueño con el sótano, con el llanto. Y a veces todavía escucho la voz de Avery en mi cabeza. Baja, tranquila, peligrosa. No te preocupes, chico. Hay muchos más allá afuera. El verano pasado regresé. Ni siquiera sé por qué. Tal vez necesitaba cerrar el ciclo. La granja seguía en pie, pero apenas. Las ventanas estaban rotas. La pintura se había deslavado por el tiempo y la lluvia. El granero se había venido abajo. El aire olía a polvo y flores silvestres. Me quedé donde solían estar los agujeros, que ahora estaban cubiertos. La hierba había crecido sobre ellos como si nunca hubiera pasado nada. Pero te juro por Dios, cuando soplaba el viento, lo escuché de nuevo. Ese leve sonido de llanto que venía de la tierra. Tal vez solo era el viento. O tal vez algunas cosas nunca se callan de verdad. Nunca pensé que mi hermano fuera capaz de hacer algo tan malvado y horrible. Quiero decir, creciste con alguien, compartes la misma sangre, el mismo techo, las mismas peleas de cajas de cereal por la mañana, y piensas que lo conoces. Pero a veces no es así. A veces estás muy lejos de saber quién es realmente. Esta no es solo una historia de duelo. Es la narración de un horror que se revela cuando creemos conocer a alguien y nos damos cuenta de que, en realidad, nunca lo hicimos. Tenía 17 años aquel verano en que mi tío político, Harold Price, falleció. Para la gente, Harold era la imagen de la dignidad quieta. Siempre con camisas impecables, una media sonrisa bordeando los labios y, sin embargo, presente poco más allá de su sombra en la habitación. No era cercano ni exactamente lejano. Uno de esos parientes a los que solo ves en funerales o en las cenas de Año Nuevo. Cortés,
ordenado, reservado. Eso era Harold. Vivía solo en una casita de estilo colonial en un pueblito tranquilo llamado Dunbridge, a unos 45 minutos de donde vivíamos, en Brookmere. Sin esposa, sin hijos, solo él y su casa impecable, en una calle arbolada que parecía sacada de una postal. No pensé en Harold durante meses, hasta aquella mañana de martes. Mi madre acababa de terminar su café cuando sonó el teléfono. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo se oscurecía, cómo se le apagaba la voz. Harold ha muerto, murmulló, como si la palabra fuera algo que se quedaba pegado en la garganta. Insuficiencia cardíaca, dijo luego. Dormido. No supe qué responder. No éramos cercanos, pero algo no se sentía bien. Como Harold no tenía más parientes cercanos, mi padrastro, Allen, su hermano, se ofreció a hacerse cargo del patrimonio. No esperaba que tardara mucho. Harold era del tipo de hombre que etiquetaba sus archivadores y doblaba sus calcetines. Ese viernes, Allen me preguntó si quería acompañarlo a ayudar a ordenar las cosas de Harold. No quería hacerlo. Era verano y tenía planes. Pero mi madre me lanzó esa mirada que decía sin palabras que iba a ir. Partimos poco después de las 9:30. El viaje fue en silencio, el cielo gris, y Allen mucho más reservado de lo habitual. En algún punto de la autopista pregunté, ¿eran cercanos cuando crecieron? Él asintió con lentitud. Harold siempre fue distinto, callado, se guardaba todo para sí. Pero compartimos una habitación hasta que él se fue a la universidad. Después apenas si nos vimos. Llegamos a la casa poco después de las 11. Había un silencio inquietante. La hamaca del porche se movía con la brisa, como si alguien acabara de levantarse y se hubiera alejado. Dentro olía a limón y a libros viejos, y a algo que no parecía haber sido usado desde hacía semanas. El lugar estaba demasiado limpio, casi como una exhibición. En la nevera, un calendario marcaba junio. Recordatorios escritos con cuidado, compras, visitas al médico, todo tachado. Empezamos en la cocina, empacando cajas y envolviendo platos. Luego la sala, con marcos de fotos, pero solo de paisajes. Bosques, lagos, montañas. Sin personas, sin familia, sin mascotas, sin calidez alguna. Encontré un álbum grueso escondido en la estantería, pero cada página estaba en blanco. ¿Harold no tomaba fotos?, pregunté. Allen se encogió de hombros. Si lo hacía, no las mostraba. Arriba estaba igual de estéril. 3 dormitorios, los mismos edredones blancos, los mismos muebles simples, ni un solo objeto personal. Entonces lo vimos. Un anillo de bronce en el techo sobre el pasillo, una escalera de ático plegable. Lo veremos más tarde, dijo Allen de inmediato. Pero el momento pasó y volvimos al trabajo. Cuando bajamos la escalera, el sol ya se escondía, pero subimos de todos modos. Yo subí primero, y de inmediato el polvo me picó la nariz. El ático estaba casi vacío. Solo 2 cajas en la esquina, colocadas con precisión, sin tocar. Me arrodillé junto a la primera y, para mi sorpresa, estaba llena de fotografías, cientos de ellas. Todas eran mujeres. Pero algo olía mal. Las mujeres parecían no saber que estaban siendo fotografiadas. Algunas tomadas a través de ventanas, otras desde aceras, entradas de coches, sombras. Una mujer peinándose, otra comiendo sola en su cocina, otra, acostada en un sofá, profundamente dormida en su bata de baño. La segunda caja era peor, pero entre todas las fotos había una que me dejó helada. La reconocí. Era la primera esposa de Allen, Hannah. Murió mucho antes de que yo llegara a la familia, pero teníamos una foto antigua de ella en el pasillo. En estas imágenes se veía joven, viva, inocente. Una la mostraba riendo con amigos, en otra,
leyendo en un banco del parque, y una tomó una toma a través de una grieta en la puerta del baño. Ella cepillándose los dientes desnuda. La dejé caer como si quemara. «Allen», susurré. «Necesitas ver esto». Él subió despacio. Le pasé la foto, luego el resto. Su expresión pasó de confusión a incredulidad y luego a horror. «No lo sabía», murmuró, sentándose de golpe en el piso del ático. «Te lo juro, no lo sabía. No dijimos nada durante mucho tiempo». Luego tomó las cajas y las llevó hacia abajo. «No se lo digas a tu madre», dijo. «Por favor, no aún». Y eso fue todo. El viaje de regreso en coche fue en silencio. Días después, noté que las cajas habían desaparecido, pero no pregunté a dónde fueron. Pasé semanas intentando localizar a algunas de las mujeres para saber que estaban a salvo, y encontré a una mujer llamada Rachel, en Indiana. Ahora tenía casi 40. No le envié un mensaje. No podía. ¿Qué se supone que debía decir? ¿Que alguien podría haber estado observándola durante años? Y lo peor no era solo aquello. Nunca sabríamos si Harold tomó esas fotos o si pagó a alguien para hacerlo. Pero a veces, cuando pienso en aquel día, recuerdo la hamaca del porche moviéndose todavía, como si alguien hubiera estado allí mirando. Y me pregunto, ¿me estará observando a mí también? Han pasado más de 4 décadas, y aquella primera noche todavía ronda mi cabeza como un disco que no quiere dejar de saltar una y otra vez. Yo estaba sentada en la cocina de nuestra casita modesta en Brookhaven, en el estado de Carolina del Norte, mirando el vapor que subía de mi taza de café caliente. Era principios de enero de 1981, una mañana tranquila tras una de las semanas más duras de mi vida. Mi hija Lara llevaba ya 7 días desaparecida. La policía decía que estaban haciendo lo posible, al menos eso repetían, pero yo podía ver que las pistas se iban agotando poco a poco. Mi esposo, Tomás, seguía viajando por carreteras viejas, visitando gasolineras y tocando puertas en pueblos a unas 20 millas de distancia. No sabía quedarse quieto. Yo, por mi parte, había estado pegada al teléfono de casa como si fuera mi único salvavidas. Y entonces sonó. Mi nieto, Mateo, estaba en la sala con las piernas cruzadas sobre la alfombra, tragando dibujos animados con el volumen bajito. Cuando escuchó el timbre, se enderezó con esperanza, como lo hacía siempre, como si su mamá fuese a aparecer al otro lado de la línea. Contuve la respiración y descolgué antes de que sonara el segundo timbre. «¿Hola?» Hubo una pausa larga, y luego una voz de hombre, profunda, áspera y lenta. «Tengo a tu hija». Por un momento, se me quedó el aire detenido dentro del pecho. «¿Qué? ¿Quién es?», susurré, apretando el cable hasta sentir que me cortaba la palma. «Está conmigo. No llames a la policía otra vez. ¿Puedes oírme? Si los llamas, ella muere». Se oía un leve susurro húmedo de fondo, como si alguien respirara demasiado cerca del teléfono. Luego la línea se cortó. No recuerdo haber dejado el teléfono, solo que grité por Tomás, aunque él no estaba en casa, y Mateo empezó a llorar desde la habitación de al lado. Esa fue la primera de muchas llamadas. Cada miércoles por la tarde, como un reloj, esa misma voz volvía a llamar. A veces decía, «Está conmigo». Otras veces, «Ya la maté», y otras susurraba, «Pronto me verás». La policía trató de rastrearlas, pero en ese tiempo no era tan sencillo. La mayor parte del tiempo colgaba antes de que pudieran ubicar al responsable. Dijeron que tal vez era una broma macabra, pero yo sabía que no lo era. Una madre siempre lo sabe. Lara tenía 26 años cuando desapareció. Era madre soltera, trabajadora y amable con todos. Tenía 2 empleos en Brookhaven.
uno en una inmobiliaria y otro a tiempo parcial en la cafetería del pueblo. Nunca se quejaba. Su vida giraba en torno a Mateo. Pero había algo más, algo que no nos dimos cuenta hasta que ya fue demasiado tarde. Mi hijo, el hermano mayor de Lara, Nick, siempre había sido distinto. Después de que mi hermana, su madre biológica y su padre murieran en un accidente automovilístico, me hice cargo de Lara y Nick. Él tenía 17 años entonces, ella, 12. Era callado, reservado, pero tenía una obsesión extraña con su hermana. A veces lo sorprendía mirándola, no de forma protectora, sino con algo más inquietante al fondo. Una vez, cuando Lara tenía unos 16 años, los escuché discutir en el pasillo. ¿Por qué te pusiste eso?, preguntó él. Porque me gusta, dijo ella, con molestia. Es demasiada ropa para ese día. Pareces una de esas chicas del pueblo. Nick, me puedo poner lo que quiera. Él golpeó la pared con la mano con tanta fuerza que el marco de la foto cayó al suelo. No me hables así. Salí corriendo a regañar a Nick, enviándolo a su habitación, pero la forma en que la miró antes de irse me dio escalofríos. Con el tiempo, el comportamiento de Nick fue empeorando. Perdía trabajos, desaparecía durante semanas y luego reaparecía pidiendo perdón, llorando y rogando dinero. Tomás decía que no estaba del todo bien de la cabeza y yo quería creer que lo superaría. Pero después de que Lara tuvo a Mateo, fue como si algo dentro de él se rompiera por completo. Empezó a aparecer sin avisar en nuestra casa, a veces tarde en la noche. Es mi hermana, me decía cuando lo enfrentaba. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Pero Lara me confesó que le incomodaba. Me observa, susurró una noche, llorando en silencio. Ya no es normal, mamá. Le dije que cambiara las cerraduras y lo hizo, pero no se puede cambiar a la familia. Todo empezó con las llamadas de teléfono. ¿Es Lara Parker? Sí. ¿Quién eres? Soy tu amante. Al principio se rió, pensando que era una broma de mal gusto, pero días después volvió a llamar. Ya me colgaste la última vez. No fue muy amable. Escucha, cualquiera que seas, deja de llamarme. No me interesa, contestó ella. Te dije que te amaba, Lara, y me insultaste. No me lo tomo bien. A la mañana siguiente encontró un pájaro muerto en el capó del auto. Esa noche llegó temblorosa, abrazando a Mateo. Tomás y yo le sugerimos que denunciara a aquel individuo, y lo hizo, pero la policía no se mostró muy cooperativa. Podría ser una broma, dijeron. Pero unas noches después recibió otra llamada. Sal afuera, dijo la voz. Te dejé algo, cariño. No se movió. Tomás tomó la linterna y salió al camino. En su parabrisas había una nota doblada y una rosa aplastada. La nota decía, no debiste delatarme. Después de eso, Tomás le compró una pequeña pistola. Lara no quería usarla, pero la llevaba en su bolso por si acaso. El 23 de mayo de 1981, Lara llevó a un compañero al hospital después de que le picara algo mientras limpiaba la parte trasera de la oficina. Me llamó desde la sala de espera alrededor de las 7 de la noche. Mamá, llegaré a casa pronto. ¿Puedes cuidar de Mateo un poco más? Claro, cariño. Conduce con cuidado. Esa fue la última vez que escuché su voz. Sus compañeros dijeron que la vieron acercarse al estacionamiento cuando un coche se detuvo con los faros parpadeando 2 veces. Ella caminó hacia él como si reconociera a quien estaba adentro. La puerta del auto se abrió. Ella se inclinó y luego se alejó rápidamente. Nadie vio la matrícula. A la mañana siguiente, su coche seguía en el lote. Su bolso había desaparecido y la pistola estaba ausente.
Cuando la policía comenzó la investigación, la llamada se dirigió hacia mí. «No debiste dejarla ir aquella noche», dijo la voz en la segunda llamada. «¿Qué quieres?», supliqué. «Ahora está conmigo. Ella me pertenece. Siempre lo ha hecho». Esa misma noche, Tomás encontró la puerta trasera entreabierta. El triciclo de Mateo había sido movido del porche al jardín. No dormimos en semanas. Luego, una noche, justo antes de la medianoche, el teléfono sonó de nuevo. «Ella llamó por ti», dijo la voz. «¿Qué?». «Dijo tu nombre antes de que la hiciera callar. Le dije que ya no te necesitaba». Solté el teléfono. El 10 de junio de 1981, Brookhaven Chronicle publicó un artículo sobre la desaparición de Lara. Al día siguiente, recibieron una llamada anónima. «La maté», dijo el hombre. «Era mi amor, y me traicionó». Luego colgó. Cuando la policía rastreó la llamada, provenía de una cabina telefónica en una gasolinera vieja, a 2 pueblos de distancia, la misma que Nick solía frecuentar cuando se movía entre empleos. Por supuesto lo interrogaron, pero no había pruebas. Él negó todo. «Estás loca», me dijo cuando lo enfrenté. «Estás tratando de culpar a tu propio hijo por algo que no entiendes». Se alejó de la ciudad una semana después y no regresó. Pasaron 4 años antes de que encontraran a Lara, o lo que quedaba de ella. Un equipo de construcción en Cedar Ridge descubrió una tumba poco profunda. Los huesos estaban envueltos en una sábana de flores, el mismo patrón que Lara solía tener en su antiguo departamento. El ADN confirmó lo que ya sabíamos. Nunca olvidaré la cara del sheriff cuando me lo dijo. Parecía que quería llorar. Nunca encontraron a Nick tampoco. Algunos dijeron que se fugó a Oklahoma, otros dijeron que terminó en prisión bajo otro nombre. Dejé de preocuparme después de eso. Tomás falleció en 1998. Mateo creció callado, prudente, el tipo de hombre que revisa 2 veces cada puerta cerrada. Ahora tiene 2 hijos hermosos, y yo sigo viviendo en Brookhaven, aunque ya no reconozco el pueblo. A veces, tarde en la noche, el viento sacude la vieja línea telefónica afuera de mi ventana, y por un segundo, juro que la escucho sonar. Me pregunto si Nick todavía está ahí afuera, si todavía piensa que Lara es suya. Rezo para que Dios le muestre el camino correcto algún día. Mi hermano gemelo, Lázaro, siempre tuvo una manera muy particular de ser. Cuando éramos niños, parecía mi mejor amigo. Nuestro vínculo de gemelos era tan fuerte que juraría que nos entendíamos sin palabras. Pero él era tan joven como cruel, y yo no alcanzaba a ver la magnitud de su manipulación. A veces rompía cosas a propósito y luego me culpaba a mí, robaba mis juguetes y, cuando lo cazaban, negaba todo y se hacía la víctima. Pequeñas cosas, pero acumuladas, que me iban dejando una sombra. No fue hasta la adolescencia que caí en la cuenta de lo tóxico que era. En una ocasión, me habían expulsado de la escuela por una broma que él había orquestado, pero él, en vez de decir la verdad, se limitó a reírse en mi cara. A partir de ese momento dejó de hablarme. Cuando terminamos la secundaria y cada uno fue a una universidad distinta, decidí cortar por completo ese hilo que nos unía. Fue una elección dura y dolorosa, pero inevitable. Aunque la relación estaba rota, nuestra conexión de gemelos seguía existiendo en cierta forma. No éramos idénticos, por fortuna, pero compartíamos muchos rasgos y, sobre todo, genes. Ahora tengo 23 años y, el año pasado, tras terminar la carrera y regresar a mi ciudad natal, pensé en contactar a Lázaro para ver si había cambiado. Nos encontramos para cenar, y para mi sorpresa parecía otra persona. Fue amable con la camarera, se mostró curioso y,
Por primera vez en mucho tiempo, mostró interés real por mi vida, escuchando cuando le contaba. Durante la conversación, me habló de una chica con la que estaba saliendo. Su nombre era Joy, una presencia que parecía estar influyéndolo de forma positiva. Me alegró verlo así, y pensé que podría ser el inicio de una nueva etapa para nosotros, así que propuse que hiciéramos una cita doble pronto, cuando yo invitara a mi vecina, que también me parecía atractiva. Sí, suena simple, pero esa charla significó mucho. Era la primera vez en años que me sentía reconstruyendo la confianza con mi hermano. Hablábamos de nuestra vida, de planes para el futuro, sin rastro de manipulación, solo dos hermanos que se apoyaban uno a otro. Al día siguiente me animé a presentarme a la vecina. Para mi sorpresa, su nombre también era Joy. ¿Otra coincidencia? Pues sí, sabía que no era la misma persona con la que salía mi hermano. Esta Joy no estaba saliendo con nadie y nos llevamos muy bien desde el primer encuentro. Acabamos quedando para tomar algo esa noche, con la idea de que, si todo iba bien, la cita doble con Lázaro estaría a la vuelta de la esquina. Joy y yo nos pasamos un gran rato y decidimos volver a vernos. Eso fue dando paso a algo más allá de una simple conversación. Nos vimos varias veces y para la siguiente semana ya estábamos saliendo oficialmente. Yo ya notaba una marcada diferencia respecto a mis novias anteriores. Joy parecía la indicada y estaba muy feliz de que todo con ella surgiera como lo hizo. Ese fin de semana, Lázaro vino a mi casa para ponerse al día y cenar. Todo parecía perfecto. En un intento de cerrar círculos, mencioné a Lázaro de pasada que estaría bien hacer una cita doble si él también lo quisiera. Quería presentarles a Joy en persona. Se sorprendió al oír que yo estaba saliendo con una Joy. ¿Puedo ver tu foto?, me preguntó. Claro. Le mostré una foto instantánea de Joy y de mí en la playa que tenía en mi cartera, como buen novio. No quería enseñarle el teléfono, porque tenía algunas fotos más subidas de tono en la galería. Él miró la foto y sonrió. Es absolutamente hermosa, igual de bonita que la mía, comentó, sin ninguna atávica voluntad de competir. Me sorprendió que no tuviera esa actitud competitiva típica de su viejo yo. Le pregunté si podía enseñarme una foto de su novia, pero afirmó que no tenía ninguna buena en su teléfono, y menos instantánea. Luego cambió de tema. Pasamos la tarde juntos como dos amigos que se conocen de toda la vida, y fue una velada genial. En un momento tuve que ir al baño dejando a Lázaro en el sofá viendo una película. Solo estuve fuera unos minutos, pero cuando regresé, su entonación había cambiado, parecía más frío ahora. Dijo que había recibido un mensaje urgente y que tenía que marcharse. Nos abrazamos y dijimos adiós, con una despedida que cayó como un golpe. Fue un final abrupto para aquella noche. A la mañana siguiente me desperté con golpes en la puerta. Joy estaba ahí, muy enojada. La dejé entrar y le pregunté qué estaba pasando. ¿Cómo pudiste?, me dijo con una furia contenida. Pensé que podía confiar en ti. Intenté acercarme para abrazarla y recibió mi intento con un empujón. Me gritó, lloró y aseguró que me demandaría por todo. Luego se fue sin dejar rastro de la explicación. Cuando revisé mi móvil, vi docenas de mensajes de Joy y de su familia, diciéndome que había arruinado sus vidas y pidiéndome que eliminara sus fotos. Por suerte, alguien dejó un enlace. Eran unas imágenes de Joy, desnuda en mi dormitorio. Ahí entendí la magnitud de lo ocurrido. Esa misma noche, sin que yo lo supiera, Lázaro había entrado en mi teléfono, encontró fotos privadas de Joy y las publicó online. Claro que Joy pensó que yo había sido el responsable. ¿Quién no? Llamé a Lázaro de inmediato, tratando de mantener la calma. «Hola, hermano», dijo, y la tranquilidad en su voz me enervó. «¿Se puede saber por qué diablos hiciste eso?», le reclamé, frustrado. «¿Qué quieres?»,
respondió con esa mezcla de sarcasmo y frialdad que tanto odiaba. «Elimina las malditas fotos», dije y colgué en ese instante, sin esperar una explicación. Durante los siguientes minutos, mi casa fue un torbellino de rabia y frustración. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía arreglarlo todo? Me di una ducha para calmarme, y al revisar mi teléfono de nuevo, las fotos habían desaparecido. Ya con la mente más clara, fui a buscar a Joy para explicarle todo, para que supiera la verdad. Ella al principio dudó en abrir la puerta, pero con paciencia, le expliqué la situación, contándole algunas de las crueldades que Lázaro me había hecho en el pasado, para que entendiera con qué clase de persona estaba tratando. Le mostré una foto de mi hermano, y su expresión se endureció al ver su rostro en la imagen. «Ese tipo es un verdadero depredador», susurró Joy, con una mezcla de miedo y determinación. «¿Lo conoces?» Su rostro se quedó en blanco. «Ese es el loco que no me deja en paz. Tuvimos una cita hace 2 meses y fue horrible. Le he dicho de muchas maneras que no quiero nada con él, pero no deja de insistir. Así que mi novia y la supuesta novia de Lázaro sí eran la misma persona. No sé si él realmente pensó que estaban saliendo, o si simplemente me mintió y exageró su relación para sentirse mejor consigo mismo. De cualquier manera, estaba loco y era un imbécil, pero al menos Joy me creyó. Ya no estaba enojada conmigo, pero estaba absolutamente furiosa con Lázaro. A partir de ese momento, Joy dejó claro que no estaba dispuesta a tolerarlo. Ya no había rencor entre nosotros, pero Lázaro había encendido un mechero que no quería apagar. Joy y yo estábamos unidos. Sí, y ella estaba tan enojada como yo con toda esta basura. A fin de cuentas, nada borra el daño moral que le causó. La pregunta era, ¿qué hacer con Lázaro? Nunca imaginé que algún día sentiría tantas ganas de vengarme de mi propio hermano. No quería ser vengativo, en serio, pero sabía que no podía dejar que él siguiera jugando con nuestras vidas y salirse con la suya. Joy intentó buscar pruebas, pero lo que tenía a mano no era suficiente para provocarle un castigo contundente. Entonces se me ocurrió una idea. No revelaría nada de inmediato, pero sí prepararía un arma emocional que pudiera hacerlo detenerse. Había que actuar con inteligencia, sin cruzar líneas que me pudieran meter en problemas legales o poner a Joy en riesgo. Así que llamé de forma fingidamente desesperada a Lázaro. Quise sonar como si todo estuviera fuera de control, para que él sintiera que estaba perdiendo el control también. Le dije que Joy estaba en la casa, que estaba furiosa por lo de las fotos, que tenía un cuchillo y quería apuñalarme. Ella, entendiendo perfectamente lo que estaba haciendo, comenzó a gritarme. Tomó un par de cosas de la estantería y las arrojó para que hiciera mucho ruido. Le pedí que confesara la verdad y que llamara a la policía si hiciera falta, porque ella estaba realmente furiosa y quería matarme. Del otro lado de la línea, Lázaro parecía desesperado. Supongo que no era un psicópata completo después de todo. De pronto, Joy se acercó al teléfono y habló con una voz más dura, casi histérica, asegurando que no jugaríamos la estúpida carta del hermano roto. Lázaro le dijo, desesperado, que yo no había hecho nada, que había publicado las fotos para sabotear lo nuestro porque estaba celoso. Ella le gritó que era un mentiroso y que ahora yo se las pagaría. Joy no. Grité, como si estuviera aterrorizado. Ella siguió el juego y luego cortó sin más. «No, espera», alcancé a oírlo decir. Lázaro llamó a la policía poco después, diciendo que Joy me estaba tratando de matarme porque que yo había difundido fotos de ella. El muy hijo del demonio. Los policías no tardaron en llegar. Él estaba con ellos, y entonces Joy y yo nos encargamos de decirles lo que realmente había ocurrido. Él negó haber difundido las fotos y acosado a Joy, pero la llamada estaba grabada, y reprodujimos el momento en que él confesó haber sido quien publicó esas fotos. Además,
Joy mostró todos los mensajes que él le había enviado durante semanas, e incluso una foto de él merodeando en su jardín en medio de la noche. No tardaron en arrestarlo por acoso y por difundir material privado, además de presentar un informe policial falso. A nivel legal, salió libre, pero Joy había grabado todo el incidente durante el arresto, mostrando ante todos el verdadero comportamiento de mi hermano. Nadie lo volvió a ver desde entonces. Hoy sigo adelante con Joy, entendiendo que lo peor ya pasó y que la gente que importa está a mi lado. A veces miro atrás y me pregunto si todo habría sido diferente si, en algún momento, yo hubiese sabido más sobre su verdadero yo. Pero lo que sí sé es que, a pesar de la sombra de Lázaro, tengo a Joy y a mi propia verdad para sostenerme. Crecí en un pequeño pueblo en Missouri, el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás y nunca pasaba realmente nada interesante. O al menos eso pensaban los forasteros. Mi nombre es Kyle, y si le hubieras preguntado a cualquiera que conociera a mi familia, te dirían que mi hermano Jake era el chico de oro. Encantador, confiado, el tipo de chico que a la gente le gustaba naturalmente. Pero detrás de puertas cerradas, era algo completamente diferente. Jake era 6 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, lo admiraba. Arreglaba mi bicicleta, me robaba dulces, me contaba historias que me hacían reír hasta llorar. Pero cuando éramos solo nosotros dos, esa sonrisa suya, la que hacía que todos confiaran en él, se torcía en algo más frío, algo que me ponía los pelos de punta. Mi mamá solía decir, Jake es solo protector. Eso es lo que hacen los hermanos mayores. Pero yo sabía que era diferente. Cuando papá se fue, Jake tomó el control de la casa. Tenía 20 años, yo apenas 14, y mamá trabajaba turnos dobles en el diner para mantener las luces encendidas y platos llenos en la mesa. Recuerdo ese primer verano después de que papá desapareció. Jake comenzó a traer cosas al azar, herramientas viejas, un guante de béisbol, a veces incluso ropa. Y cuando le preguntaba de dónde las había sacado, solo decía, no te preocupes, pequeño. La gente deja cosas tiradas. Lo que no se usa, se pierde. Pero las cosas que traía no parecían algo tirado. No todo. Una noche, me desperté con el sonido de su camioneta entrando en la entrada. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Supuse que había estado bebiendo con sus amigos de nuevo, pero cuando miré por la ventana, lo vi sacando algo pesado de la parte trasera de la camioneta. Una lona. Él la arrastró detrás del cobertizo, y recuerdo haber oído un clank metálico y un gemido ahogado que me congeló en el lugar. A la mañana siguiente, Jake estaba en la cocina haciendo panqueques como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien, chico?, preguntó, sonriendo como si no hubiera hecho nada malo. Quería preguntarle qué había estado haciendo, pero la forma en que me miró era como si sus ojos me retaran a cuestionarlo. Así que no lo hice. No entonces. Pasaron los años y me mudé. A los 18 me uní a un equipo de construcción y traté de vivir mi propia vida, pero la sombra de Jake nunca se fue realmente. A veces me llamaba, generalmente borracho, a veces llorando. Luego había periodos en los que no sabía nada de él hasta una noche hace unos 2 años. Era viernes, estaba lloviendo fuerte, y estaba viendo televisión cuando mi teléfono vibró. Era Jake. Casi no contesto, pero algo dentro de mí, tal vez la culpa, me hizo contestar. Hola, hermano. Su voz sonó arrastrada por el altavoz. ¿Estás ocupado esta noche? No realmente. ¿Por qué? Tengo algo con lo que necesito ayuda. Nada grande, solo algo en el garaje que no puedo mover solo. Esa vieja sensación volvió a mi pecho.
el mismo escalofrío que solía sentir cuando era niño. «Jake, ¿qué es?», se rió. «Lo verás cuando llegues. No seas un aguado, Kyle. Solo ven». Cuando llegué a su casa, la lluvia golpeaba tan fuerte que todo fuera del parabrisas se veía borroso. El lugar se veía peor de lo que recordaba. Hierba crecida, una camioneta oxidada en la entrada, ventanas empañadas desde adentro. Toqué la bocina una vez, sin respuesta. «¡Jake!», grité mientras salía, mis botas hundiéndose en el barro. La puerta principal chirrió al abrirse, y allí estaba él, sin camiseta, pálido y con los ojos muy abiertos, como si no hubiera dormido en días. «Hola, pequeño», dijo sonriendo. «Me alegra que vinieras». Forcé una sonrisa. «¿De qué se trata esto?». «Vamos adentro, te mostraré». La casa olía a algo fétido, como carne vieja. Noté que había sábanas colgando sobre algunos muebles, pegadas a las paredes sin razón aparente. Jake me llevó hacia la puerta del garaje. Se detuvo y me miró. «Antes de entrar tienes que prometer que no te asustarás». Se me cayó el estómago cuando dijo eso. «Jake, ¿qué demonios hay ahí?». Sonrió más ampliamente. «Solo promete». No respondí y alcancé la perilla de la puerta, pero me dio una palmada en la mano con fuerza. Dije, «Promete». «Está bien, prometo», respondí bruscamente, y él asintió satisfecho. «Bien». Tiró de la cadena que levantaba la puerta del garaje, y el metal crujió cuando se levantó. El olor llegó primero, podredumbre, como si algo muerto hubiera estado cociéndose allí durante días. Mi linterna atravesó la oscuridad, y ahí fue cuando lo vi. Una silla en el medio de la habitación y atado a ella un hombre amordazado, con la cabeza colgando bajo, su rostro magullado y ensangrentado. Aún respiraba, apenas. «¿Qué demonios, Jake?», grité, retrocediendo. «¿Qué mierda hiciste?». Él se rió. «Entró en casa de mamá la semana pasada. Intentó llevarse su bolso». ¿Puedes creer eso? Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía hablar. «¿Ya no vives cerca de mamá?», dije, y la sonrisa de Jake se desvaneció. Estaba cerca de ella, sin embargo. Lo vi seguirla afuera del diner. Tenía que protegerla. ¿Sabes cómo es? «Jake, desátalo ahora. Vamos a llamar a la policía». Él inclinó la cabeza, estudiándome como si intentara averiguar si hablaba en serio. Luego su sonrisa volvió a aparecer. «La policía no le importa, Kyle. Nunca lo hicieron. ¿Crees que ayudaron a papá? ¿Crees que me ayudaron cuando él solía?» Se detuvo, con su voz temblando. «No les importa una mierda a las personas como nosotros. Jake, esto no está protegiendo a nadie. Vas a matarlo». Jake me miró. Luego, lentamente, caminó detrás del hombre y tomó un cuchillo de la mesa de trabajo. «Entonces tal vez eso es lo que necesita suceder». Di un paso adelante. «Jake, no. Te juro por Dios que... ¿Qué harás?», me interrumpió. Sus ojos ardían. «¿Llamar a la policía y entregar a tu propio hermano?». «Me debes, Kyle. Después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que te he protegido, tú estás en deuda conmigo». «No te pedí que me protegieras», grité. «Me has estado asustando toda mi maldita vida». Por un segundo, lo vi, un destello de dolor en sus ojos. Luego se fue, reemplazado por esa sonrisa, esa maldita sonrisa que me revolvía el estómago. Él giró el cuchillo hacia el hombre en la silla. «No lo entiendes. Nunca lo harás». No pensé, solo me moví. Agarré lo primero que pude, una llave inglesa de la estantería, y lo golpeé. Golpeé su brazo, y el cuchillo cayó al suelo. Él gritó de dolor, cargando hacia mí como un toro. Chocamos contra el estante de herramientas, con el metal volando por todas partes
y comenzamos a luchar. ¡Para, Jake!, grité tratando de empujarlo, pero era más fuerte que yo. Siempre lo había sido. Sus manos se envolvieron alrededor de mi cuello, apretando con fuerza. Sus ojos salvajes y desenfocados me miraban como si realmente quisiera matarme. ¿Crees que eres mejor que yo?, gruñó. ¿Crees que eres el bueno? Mi visión se nubló. Su agarre era de hierro, y sentí que mis piernas se debilitaban. Pero alcancé el suelo y encontré la llave inglesa de nuevo. La levanté con fuerza, y lo golpeé con ella en la cara. Jake colapsó sin más, sin sonido, y yo me quedé allí, jadeando y mirándolo. La lluvia golpeaba afuera, y el hombre en la silla seguía respirando, apenas consciente. Llamé al 911, con mis manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Cuando llegó la policía, encontraron más que solo a ese hombre. Encontraron fotos en el sótano de Jake. Personas que nunca había visto antes. Algunas desaparecidas de pueblos cercanos. Algunas las reconocí de informes de noticias de hace años. Jake no murió esa noche. Está en un hospital estatal ahora y dicen que es esquizofrénico, que ha estado viviendo con delirios durante años, que pensaba que estaba protegiendo a la gente. Pero a veces me pregunto, porque de vez en cuando todavía recibo esas llamadas telefónicas tarde en la noche, estática en la línea, luego un susurro. Y juro que a veces, cuando miro por la ventana, veo una camioneta estacionada al otro lado de la calle. Vieja, oxidada, con las luces apagadas, simplemente parada allí esperando. Hola, mi nombre es Eva, y crecí en Kansas. Siempre he querido mucho a mis padres adoptivos, pero desde pequeña supe que no eran mis padres biológicos. Cuando preguntaba sobre mi familia real, ellos evitaban el tema y me decían que era mejor no conocer mi pasado. Pero al cumplir 19, decidí que ya era hora de descubrir de dónde venía. Así que decidí ir al orfanato donde me adoptaron. Pedí mis registros de adopción y con un pequeño soborno. En cuestión de minutos, el empleado me entregó el documento que tanto deseaba. El registro decía que mi madre biológica se llamaba Martha, pero no había nada sobre mi padre. Regresé a casa súper ansiosa por saber más y me senté frente a mi computadora, sin contarles nada a mis papás de lo que estaba haciendo. Después de un rato, buscando en internet, logré encontrar una dirección de mi madre biológica Martha. Eran momentos que sentía emoción y miedo a la vez. Quise llamarla aprovechando la oportunidad de que era verano y recién me había graduado de la secundaria, pero me dio miedo. ¿Qué le diría? ¿Y si no quería saber de mí? Decidí que lo mejor era ir en persona. Así que esperé un par de días. Me puse mi mejor atuendo y salí con un nudo en el pecho. Bajé las escaleras y le dije a mis padres que iba a pasar el día en casa de un amigo. Ellos no sospechaban nada y mi mamá me insistió en comer algo antes de salir. Me preparó un sándwich y me recordó usar protector solar. Pero cuando salí una punzada de culpa se instaló en mi estómago. Ellos son mis verdaderos padres. Me habían criado y amado. La biología quizás no me importaba, pero aún así necesitaba respuestas. Conduje por la ciudad hasta la dirección que había encontrado. Era un tráiler viejo en un vecindario que no conocía y honestamente me sentí incómoda. Llamé a la puerta y mientras esperaba, me preguntaba cómo sería conocer a Martha. Según mis registros, solo debía tener 39 años, pero al abrirme la puerta, parecía mucho mayor. La vida la había tratado mal, pero cuando me miró, vi mis propios ojos en su rostro. «Martha, ¿eres tú?», le pregunté. Ella se puso suspicaz de inmediato. «Lo que sea que estés vendiendo, no estoy interesada», me dijo, empezando a cerrar la puerta. «Espera», grité. «Soy Eva. Soy tu hija». En ese instante, su expresión cambió.
Una gran sonrisa iluminó su rostro, aunque le faltaban algunos dientes. Se lanzó hacia mí y me abrazó con fuerza. «Eva, entra por favor», dijo, y me jaló hacia adentro. El interior del tráiler estaba aún más desordenado que por fuera. Había un olor químico en el aire y empecé a cuestionarme si Martha estaba metida en algo peligroso. Nos sentamos en un sofá cubierto de polvo y roturas, y noté que ella envió un mensaje desde su teléfono. Eso fue un poco sospechoso, y luego comenzó a preguntarme sobre mi vida. Le conté sobre todos los deportes que practicaba, que planeaba ir a Kansas State gracias a una beca de voleibol. Le hablé de mi novio y de mis películas favoritas, soltando cualquier anécdota que se me ocurría. Martha parecía realmente impresionada. «Te has convertido en una hermosa joven», dijo con sinceridad, y se notaba que estaba feliz por mí. Pero de pronto, su expresión se tornó triste cuando me preguntó sobre mis padres adoptivos. No me sentí cómoda hablándole demasiado de ellos, así que decidí enfocarme solo en nosotras. Le pregunté sobre su vida, su trabajo y si tenía más familia. Entonces, Martha me contó que vivía sola y no tenía más hijos, y que recibía asistencia social después de ser despedida de Dairy Queen, pero era optimista sobre encontrar un nuevo trabajo pronto. Agradecí que fuera tan honesta, y después de un momento de duda, decidí preguntar, «¿Por qué me dejaste?». Ella no pudo mirarme a los ojos. «Supongo que lo sabías», dijo. «No podía permitirme tener una hija». Su respuesta me dejó un poco fría, y se me hizo un nudo en la garganta. Quería entender, pero también me dolía. «¿Cómo que no pudiste?», le pregunté, y su tono cambió al instante. «Por supuesto que no», gritó, y era la primera vez que sonaba realmente enojada. Si hubiera tenido un hijo normal, me lo habría quedado, pero soy una mujer religiosa. No entendía qué estaba diciendo. «¿Qué tiene que ver tu religión en esto? ¿Por qué pensabas que no era normal?», le pregunté, tratando de procesar sus palabras. Entonces, ella tomó mi muñeca y nos enfocamos en la palma de mi mano, donde tenía una pequeña cicatriz de cuando era niña, y cuando la vio, su expresión se volvió de terror, como si hubiera visto un fantasma. «¡Oh, Dios!», exclamó. «Eso lo cambia todo». Me miró a los ojos y soltó. «No tienes idea de quién eres, ¿verdad?». Me retiré un paso, sintiendo que cada palabra que decía me empujaba más lejos. Era como si empezara a pensar que cometí un gran error al venir. «Eva», me dijo, tratando de explicarse, «naciste con una marca de nacimiento en la palma de tu mano que tiene la forma de 3-6. Te di en adopción porque eres el anticristo. No tuve el corazón para matarte, pero ahora que has regresado». Sus palabras me dejaron helada. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente estaba en un caos total, y no podía más que balbucear. «¿Estás bromeando? ¿El anticristo? ¿En serio?». «Lo sé. Suena loco», dijo Martha, con voz temblorosa. «Pero en mi comunidad siempre hubo rumores sobre ti. Jamás pensé que realmente pudieras volver a mi vida. Creí que había dejado todo eso atrás». Sentí el aire hacerse más denso después de esas palabras, así que le pregunté, «¿Así que solo me diste en adopción porque creías que tenía una marca de anticristo?». Tratando de procesar lo que acababa de escuchar, en ese momento, me di cuenta de que 2 hombres se estaban acercando a la habitación, y de pronto supe lo que estaba pasando. Eran estos tipos a los que Martha les había mandado el mensaje justo cuando llegué. Y todo ese tiempo, mientras hablábamos, solo trataba de distraerme para que llegaran. Pero eso no era todo. Cada uno llevaba un cuchillo en su mano. Y lo que pasó después fue una locura. Sentí una ola de miedo a recorrerme, y lo único que recuerdo es que Martha trató de sostenerme.
pero le di un puñetazo en la cara tan fuerte que cayó al suelo noqueada. Pero entonces los hombres irrumpieron en la habitación y trataron de atraparme, pero de alguna manera logré zafarme de ellos. Los empujé fuera de mi camino y salí corriendo hacia mi auto, como si persiguieran los demonios. Ni siquiera miré hacia atrás, así que no sabía si me estaban siguiendo o no. Supuse que sí, pero solo salté a mi auto, encendí el motor de un chasquido y pisé el acelerador a fondo, y salí de ahí en un santiamén. Manejé a casa, con mi corazón latiendo a 1000 por hora, y cuando llegué, mis padres estaban sorprendidos al ver mi estado. Supongo que el pánico se reflejaba en mi cara. ¿Estás bien?, preguntó mi mamá, y en ese momento me eché a llorar y corrí a abrazarlos. Cuando finalmente me calmé, les conté todo lo que había pasado en casa de Marta. ¿Es cierto que soy el diablo?, les pregunté sollozando. Tanto mamá como papá estallaron en carcajadas. Se acercaron y me abrazaron de nuevo. Eso me confundió un poco. «Oh, cariño», dijo mi papá. «Esa marca es de cuando accidentalmente agarraste un carbón caliente de la barbacoa cuando eras pequeña. Tu madre biológica está completamente loca». Sentí un alivio enorme al escuchar eso, y entre risas y llanto, le di gracias a Dios de que todo había sido producto de la imaginación de una mujer desquiciada. Pero cuanto más lo pensaba, más raro me parecía todo. ¿Cómo sabía Marta sobre la quemadura en mi mano? ¿Quiénes eran esos tipos que entraron por mí? La verdad es que todavía tengo más preguntas que respuestas. Me pregunto, ¿soy realmente una chica normal o mis padres adoptivos me han estado mintiendo todo este tiempo? La risa de mis padres me hizo sentir un poco más normal, pero todavía había una parte de mí que no podía dejar de pensar en lo que había pasado y en lo que Martha había dicho. Tal vez necesitaba hablar con un terapeuta o alguien que pudiera ayudarme a procesar todo esto, pero por ahora al menos tenía a mis padres a mi lado.